Desde Buenos Aires y para Patria Grande estamos en contacto con el doctor Daniel Herbeta, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, además director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, es profesor titular de Derecho Penal. Y bueno, vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Muchas gracias por el llamado. Al contrario, el 10 de diciembre próximo se cumplirán 40 años de democracia ininterrumpida. Sin embargo, Daniel, en estas vísperas de lo que tiene que ser un gran festejo, se han levantado voces, se han visto imágenes de máquinas que destruyen, de motosierras y de alusiones a explosivos que aniquilan. Y uno siente que no presagian ni alegría ni tranquilidad en el ánimo de muchos y muchas argentinas, y nos gustaría mucho saber cómo lo ves vos. Bueno, yo creo que sí, es un año muy importante y complejo a la vez. Estamos celebrando 40 años de recuperación de la sensatez y de la vocación jurídica por la libertad en nuestro país, después de la noche probablemente más negra, ¿no?, que ha vivido la Argentina con lo que fue el terrorismo de Estado. Y coincidentemente tenemos una elección general que obviamente nos permite en alguna medida poder expresarnos, poder manifestar nuestras opciones electorales y también, obviamente por un lado festejar y por otro lado recordar, ¿no?, esa gesta histórica que se inicia en el año 83. Me parece que la mirada mía tiene que ver con una mirada jurídica y siempre le explico, le enseño a mis alumnos, por lo menos hablamos mucho con los alumnos, que el derecho es la negación de la guerra, el derecho es la afirmación de la paz, el derecho es un poco el reconocimiento de la condición de persona, precisamente la violencia es la negación del derecho. Por lo tanto, la aspiración es que todo lo que represente, digamos, el proceso electoral pueda nutrirse de una discusión seria, de una discusión responsable entre las distintas opciones, que le permita, digamos, también a los ciudadanos argentinos poder optar con libertad. En ese marco me parece que lo más adecuado es tratar de generar un debate en paz, un debate con respeto, un debate partiendo de reconocer al otro. Y esa es mi opinión. Yo no voy a hacer ninguna referencia puntual porque obviamente no me corresponde a lo que es estrictamente la puja electoral actual, pero sí me parece que como dato general es importante remarcar esto, y es importante señalar fundamentalmente a los jóvenes que la Argentina vivió un tiempo muy difícil, 76, hubo un clima de violencia política, hubo un golpe de Estado que usurpó un poder legítimo, pero del 76 a la recuperación democrática, la Argentina vivió probablemente el momento más cruento, inusitadamente cruento, de toda su historia. Y esto costó vidas, esto costó mucho dolor, hubo 30.000 desaparecidos, hubo sobrevivientes, digamos, de esa situación, y bueno, hubo un proceso de recuperación de la democracia que dio lugar a que esa situación fuera enjuiciada, fuera investigada, fuera eventualmente castigada, y yo siempre digo y destaco, ¿no?, el valor y la importancia paradojal que tiene ese año 83, 84, 85, porque la democracia es condición para que los juicios contra el terrorismo del Estado se pudieran haber llevado adelante, pero los juicios también fueron condición para que la democracia pudiera consolidarse definitivamente hasta el día de hoy. Por eso no hay que volver al pasado y hay que tratar de cuidar lo que hemos logrado conquistar durante estos 40 años. Independientemente de que no vayamos a hacer nombres propios, pero se levantan voces de reivindicación del terrorismo de Estado, de negación de esa cifra de 30.000 detenidos desaparecidos, que podría ser incluso mayor si se tiene en cuenta que los documentos desclasificados en Estados Unidos en 1978 ya aludían a 22.000
muertos, personas cuyas vidas fueron cegadas por la dictadura. Y ahora, ¿cómo podríamos hablar sobre la necesidad que la sociedad se exprese para evitar que esas voces cobren cada vez más fuerza, ¿no? Concretamente, me parece que la forma es tratar de clarificar, porque hay hechos y hay consensos en la historia argentina que verdaderamente no admiten demasiada discusión. Clarificar qué significa, explicarle a los más jóvenes lo que pasó. Lo que pasó fue que en el año 83, como bien dice Hannah Arendt, frente al horror se plantearon dos alternativas: una era el olvido, otra era el juicio, la memoria. Deben saber que antes de que se recuperara la democracia, el terrorismo de Estado había dictado un bando militar, mal llamada ley 22.294, por el cual se autoamnistiaba todos los delitos aberrantes y atroces que había cometido. Y bueno, amnistía viene de amnesia, ¿no? De olvido. Y memoria es justamente todo lo contrario, es el no olvido. Afortunadamente, entre esas opciones, en la Argentina se dio la opción por el juicio. Fue un hecho inédito, casi único universalmente, porque el juicio de la Junta se hizo con el Código Penal que regía desde 1921 y que se aplicaba a cualquier ciudadano. Se hizo con tribunales civiles que juzgaban a cualquier ciudadano. No fue, digamos, se hizo con todo el respeto de las garantías. No fue el resultante, digamos, de un ejército vencedor. No fue siquiera parecido al caso de los coroneles griegos, en donde un sector del ejército apoyaba a través de un tribunal militar el juicio a los golpistas. Fue un hecho inédito, único, universal. No hay antecedente. De hecho venía gente de todo el mundo, filósofos, etcétera, a presenciar. Y en ese juicio de las juntas, que fue la gran gesta, digamos, que simboliza la gestión de un verdadero estadista de la recuperación de la institucionalidad, que fue Raúl Alfonsín, en ese juicio de la Junta quedó absolutamente probado en grado de certeza que hubo un plan sistemático implementado por el Estado. El Estado nunca puede matar, el Estado no puede delinquir, el Estado no puede rebajarse al mismo nivel del delito, porque existe un principio de superioridad ética del Estado. Pero además el Estado no puede implementar un plan sistemático que apunte a la violación de los derechos humanos y a cometer los hechos más atroces que se pueden cometer, como fueron las desapariciones, la inauguración de esta metodología, la desaparición forzada, los asesinatos, los robos, las extorsiones, en fin, los campos o los centros clandestinos de detención, las torturas, las violaciones a mujeres indefensas, el robo de chicos, verdaderamente una atrocidad. Pero eso no solo quedó probado ya primero con el trabajo de la CONADEP. Yo quiero explicarle también a los más jóvenes que la Argentina tiene un hecho inédito en su historia. La CONADEP fue la primera comisión de la verdad. La CONADEP dio origen a las comisiones de la verdad que luego se implementarían en otros países de América, en Sudáfrica, en otros lugares del mundo. Y la CONADEP colectó muchísimos elementos que daban cuenta de esta situación, que fue luego probada en grado de certeza en el juicio de las juntas. Pero no es solo la condena del juicio de las juntas, que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de esa época, que fue probablemente una o la corte de mayor reconocimiento y prestigio que ha tenido la República Argentina, sino que luego del retroceso que, por los contextos que se tuvieron que vivir, por las presiones, porque a las cosas hay que analizarlas en sus momentos históricos y en una dinámica de poder determinada, en algún momento hubo que retroceder y vinieron las leyes de punto final, la ley de obediencia de vida, la ley de punto final, sí. Luego vendría la impunidad durante el gobierno de Menem con los indultos, sí. Pero luego de eso aparecieron los juicios por la verdad, apareció la delegación del Congreso de la Nación de las leyes de punto final y obediencia de vida, y el hecho también inédito de que se sometiera a juicio no solo a los que habían ideado este plan sistemático de exterminio, sino también a los que lo habían ejecutado, juicios que todavía algunos se siguen llevando adelante. Estos juicios se han llevado a cabo ante tribunales
que integran distintos jueces del extenso territorio de la República Argentina. Estos juicios han llegado a la Casación Federal. Estos juicios han sido las condenas ratificadas por la Corte Nacional con distinta integración durante todos estos años. De modo que no se trata solo de que estos hechos han sido probados en el juicio de la Junta. Han sido probados en el juicio de la Junta y han sido probados en la cantidad enorme de juicios que se han tramitado ante distintos jueces federales de distintos lugares del país, que han pasado por distintas cámaras, que han pasado por la Casación y por la Corte. O sea, que negar esto verdaderamente sí merece el mayor de los repudios, porque no hay posibilidad de negar algo que está probado, está demostrado, y que sobre lo cual en muchos casos ha recaído sentencia firme. De modo que en esto hay que ser muy claros. Estos son temas que no admiten disensos. El negacionismo es repudiable. Todo negacionismo implica asimismo antisemitismo. En nuestro país no está tipificado como delito, pero hay países que incluso lo consideran un delito, y verdaderamente no hay ninguna posibilidad de negar este hecho jurídico, este hecho que se encuentra acreditado en distintos procesos judiciales. Y en esos procesos se demostró también, y esto hay que aclararlo, que no hubo ninguna guerra. No hubo ni guerra convencional, ni hubo guerra revolucionaria, por un lado, pero aun cuando la hubiera, la propia guerra tiene sus reglas. En la guerra no se habilita a secuestrar, a matar personas indefensas, a violar mujeres, a robar bebés. Es decir, esto también se demostró en los juicios. Tampoco hubo excesos, porque precisamente no se trató de excesos, se trató de hechos que fueron ejecutados con plena conciencia de la ilegalidad que representaban, y además de hechos que eran atroces y aberrantes. Porque yo voy a contar algo que probablemente no se sepa. Durante el terrorismo de Estado, en el Código Penal argentino estaba vigente la pena de muerte. De modo que incluso se podría haber eventualmente sometido a juicio a determinadas personas. Y hasta, aun cuando yo estoy en contra y creo que la pena de muerte siempre ha sido inconstitucional desde la Constitución de 1853 en adelante, pero digo, hasta podría haber intentado un juicio y eventualmente formalmente utilizado las normas del sistema penal que estaban vigentes. Pero no se aplicó nunca la pena de muerte que preveía el Código Penal. ¿Por qué? Porque se montó un sistema penal paralelo, subterráneo, donde no hubo juicios, donde no hubo derecho de defensa, en donde lo que hubo fue un plan sistemático para básicamente llevar a cabo todas estas violaciones de derechos humanos. Por eso yo creo que a 40 años del juicio a las juntas, y luego de una serie de hechos que tienen que ver precisamente con los juicios de la verdad, con los juicios que todavía hoy se siguen llevando a cabo, me parece que es muy poco, no tiene mucho sentido discutir esto, solamente desde una postura, digamos, ideológica que no se puede aceptar, se puede llegar a plantear una situación de este tipo, y creo que, en fin, todos los que tienen un compromiso democrático deben alzar su voz desde la academia, desde los poderes judiciales, desde las organizaciones intermedias, desde los distintos lugares, porque este es un hecho que ha sido muy caro para el pueblo argentino, para la vida argentina, porque además el terrorismo de Estado no solo produjo esta atrocidad, ¿no?, que es la más grave, también además destruyó el aparato económico y el aparato productivo de la República Argentina, lo cual también fue la génesis o la fuente de una serie de problemas posteriores cuyos costos fueron pagados en la convivencia o en la vida democrática. De modo que, bueno, este puede ser un tema más opinable, cada uno puede tener una visión sobre la historia de los ciclos económicos de la Argentina, pero lo que no me parece opinable es lo que pasó durante el terrorismo de Estado, y lo que no me parece opinable es cómo se llevaron a cabo estos juicios y cuál fue el resultado de estos juicios,
muchos de los cuales, vuelvo a repetir, hoy tienen sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada.